Los cristianos, al ver que Donald Trump pues es el hombre más poderoso del mundo y está pasando leyes que persiguen a todo el que esté opuesto al cristianismo, van a decir que es imposible que el anticristo esté entre nosotros y que se estén pasando las leyes del número, del nombre y de la marca de la bestia. Entonces miremos la astucia del demonio. Cuando Donald Trump crea esta oficina para combatir el sesgo anticristiano. Y eso nos recuerda al engaño que hay con este prefijo anti. Como ya sabemos, el lenguaje es cambiado siglo tras siglo y las personas no se dan ni cuenta en qué momento las palabras ya no significan lo que significaban antes. Y es que, hermanos, la palabra anti pasó de significar en reemplazo de a contrario a. Entonces, el sesgo anticristiano hoy es entendido como una ideología que busca defender una retórica opuesta a Cristo. Y esa es la manera como el cristiano nominal entiende también el personaje del anticristo, como un ser abiertamente opuesto a Cristo. Cuando el verdadero significado de la palabra anti es que el anticristo es un líder que quiere ponerse en reemplazo de Cristo. Y en este caso, ese anticristo que se quiere poner en reemplazo de Cristo es indudablemente el Papa de Roma. ¿Lo vemos? Entonces, estos cristianos no pueden creer que el anticristo sea el Papa de Roma porque viene del cristianismo y porque Donald Trump está persiguiendo a todo aquel que sea anticristo. Hermanos, la realidad es más increíble que la ficción y de esa forma muchos seguirán esperando que aparezca el tal supuesto líder del Islam que viene a oponerse a Cristo cuando estamos viendo que se empieza a imponer una doctrina cristiana en reemplazo de la verdadera. Es decir, que ahí vemos una doctrina anticristiana. Cuando este proyecto de ley en North Dakota quiere establecer que Cristo es el rey. ¿Pero cuál Cristo? Es un Cristo que viene en reemplazo del verdadero Cristo. Entonces es una doctrina anticristiana que es acogida por el Estado, pero que parece cristiana. Entonces engañará aún, si fuere posible, a los elegidos, hermanos. Y por eso muchos no podrán creer que Estados Unidos es quien pasa los decretos del número, del nombre y de la marca de la bestia, aun y cuando ya Estados Unidos pasó el decreto del 666. Y nosotros sabemos que vienen más decretos y que estamos muy pronto a verlos ocurrir. Pero muchos cristianos pensarán que no es necesario apurarse a arrepentirse de todos sus pecados y a mortificar la carne, porque ven que ahora Donald Trump está defendiendo al cristianismo, cuando en realidad lo que está haciendo es hacer que el anticristo suba al poder, porque están instaurando una doctrina anticristiana, es decir, un cristianismo en reemplazo del verdadero cristianismo. De locos. Leamos en Mateo capítulo 25 versículo 3 al 6. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. No olvidemos este pasaje bíblico jamás, hermanos. Es una parábola que nos revela cómo ocurrirá todo, y lo hemos venido viendo cumplirse al pie de la letra. La mayoría de cristianos representan a estas vírgenes insensatas que caen en un sueño profundo. Cuando se dan cuenta que, mira, Ecusatón, Donald Trump está protegiendo al cristianismo. Por ahora ese tema de la marca de la bestia no va a ocurrir. Pero resulta que lo que está pasando en estos momentos es precisamente la señal
para despertarse de su letargo. Y mucho ojo con el fanatismo religioso. Yo no estoy diciendo que Jesús viene mañana, pero es que se necesita un tiempo para tú lograr estar a punto, para lograr guardar la ley de Dios, para afinar los detalles, los pequeños detalles, para ir fortaleciéndote en obedecer la ley de Dios y en adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y este es un tiempo valioso, porque eso es precisamente lo que nos revela este pasaje bíblico, que cuando se da el anuncio que ahí viene el novio, las vírgenes insensatas que se habían quedado dormidas no tienen tiempo para comprar aceite. El tiempo es muy corto para lograr ese proceso de santificación y finalmente se dan cuenta que es cierto que Cristo sí viene, pero es demasiado tarde porque el tiempo es tan corto que no alcanzan a santificarse, no alcanzan a purificarse. La segunda venida de Jesús entonces las toma por sorpresa. No lo olvidemos, hermanos. Entonces, estos eventos finales ya han tomado por sorpresa a muchos. Muchos ya tienen el 666, tal y como lo vimos ocurrir en el 2020. Inclusive fue un decreto del mismo Donald Trump y el 666 se impuso a nivel global y quienes estuvieron liderando el proceso de imponer el 666 fueron en su mayoría cristianos que aún hoy en día no se dan ni por enterados, aún 5 años después, que tienen el 666. La mayoría no sabe que lo tiene. Así que vemos que este asunto sigue igual de sigiloso, de disimulado, aunque estas noticias sobre Donald Trump tienen un alcance global porque todos los noticieros de todo el mundo las cubren. Cada cosa que él hace es divulgada a nivel global. Inclusive esta oficina creada para defender la fe ha sido divulgada a nivel global. La mayoría de cristianos piensan que es algo bueno, hermanos. Lo vemos cuando es todo lo contrario. Para aquel que está despierto, es una señal clarísima de la segunda venida de Jesús. Aquel que pueda ver los detalles, esos pequeños detalles que no cuadran. Un momentico. El gobierno de Donald Trump es uno de los gobiernos más oligarcas que jamás hayan existido en la historia de Estados Unidos y del mundo. Trump se presentó en el día de su coronación, porque es un monarca realmente, rodeado de oligarcas como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, los dueños de Google, Elon Musk, Larry Ellison de Oracle, Tim Cook de Apple. Y estas personas nos representan a individuos despojados de la salvación eterna. Es que no podemos olvidar que Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es que para este grupo de individuos es así de simple. Son tan podridamente ricos que no van a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Su riqueza es tan desproporcionada comparada con el resto de la población y aún con las personas ricas en general que tú puedas conocer, que no hay hombre rico ni en las eras pasadas ni en las actuales que pueda llegarles a estos oligarcas al dedo pequeño del pie en la riqueza que tienen. Y no solo son oligarcas, sino que en su camino a la plutocracia han destruido millones y millones de pequeños negocios en todo el mundo. Pequeños almacenes, empresas de publicidad, empresas de comercio, y todas estas empresas han cerrado por culpa de estos plutócratas que han dejado a millones de familias en la crisis y en la pobreza. Pero este asunto no fuera de nuestra incumbencia además, si no tuviera este ingrediente especial, que estos oligarcas y plutócratas vienen en nombre del cristianismo. Es decir, es como el agua y el aceite, esto no combina por ningún lado. Y además de todo, los pastores y sacerdotes que los rodean también son oligarcas. Son personas exuberantemente
multimillonarias, hermanos. Entonces, ¿cómo así que un oligarca cristiano? Es que eso no coincide para nada. Y es que ya no hablamos ni siquiera de oligarcas católicos, que los hay muchos, sino que también están estos oligarcas de la iglesia evangélica. Y ellos vienen en jet privado, son tan descarados que aún se toman selfies en sus jets privados ante la mirada letargada de cristianos cuyo deseo es ser igual de codicioso que sus líderes religiosos. Miremos, hermanos, lo irónico de todo, porque son estos sacerdotes y pastores los que claman por una restauración de la moralidad y de la prosperidad en la nación. Un momentico, pero es que ellos son los causantes de la inmoralidad, porque ellos han llevado a la nación a la quiebra. Lo vemos, hermanos. ¿Cómo no se va a quebrar una nación? ¿Cómo es que Estados Unidos no está quebrado? Que es un problema que tiene Estados Unidos y que también lo tiene el mundo entero, porque todos sus habitantes y los habitantes del mundo han sido despojados de sus empresas, de sus salarios, a través de la inflación, a través de estas páginas web, mientras que la iglesia y los poderosos oligarcas cada día se vuelven más ricos, hermanos. La inflación los enriquece a ellos, mientras que al resto de la población los sume en la pobreza. Y es que la riqueza de ellos se vuelve inmoral porque empieza a destruir por completo toda la estructura social. Hermanos, el punto es bastante simple. Cuando nosotros miramos que ahora la iglesia cristiana hace parte de este proceso de despojo que existe, y es un despojo sigiloso, un despojo disimulado, donde tú te ganas algo hoy, vas al supermercado y no te alcanza. Todo subió de precio. ¿Qué pasó aquí? Es la inflación. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué nadie puede ponerle freno a la inflación? Bueno, ahí lo ves, porque hay una oligarquía cristiana que se está apoderando de todo, hermanos, tal y como estaba profetizado en el Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas, o los comerciantes, los empresarios, se han enriquecido a costa de ella, a costa de la iglesia católica, y se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, porque Babilonia ha caído y ya no se van a enriquecer más. Por eso están llorando, no porque se estén arrepintiendo. Hermanos, ¿y quiénes son esos comerciantes o mercaderes? Pues es Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Jeff Bezos, Bill Gates, entre muchos otros, y todos se han enriquecido junto con la Iglesia Católica. Y esto es lo que nos profetiza el Apocalipsis, y nosotros lo podemos ver a través del número 33, el número de la masonería eclesiástica. Cuando vemos a Jeff Bezos en una supuesta mesa humilde en los inicios de su negocio, y el número 33 en esa mesa, está clarísimo entonces que Jeff Bezos hace parte de la masonería eclesiástica. Lo vemos, pues, ¿quién nos enriquece así, verdad, hermanos? Pues es muy fácil que tú puedas ir formando un monopolio y puedas irte apoderando de todo mientras te apoya